Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, el placer de saludarlos. Bienvenidos al show. Damos comienzo de una edición especial del show de la selección acá en este día lunes por AM690 K24. Saludo a Agustín de Julis, a Víctor Santander, quienes me acompañan, y nos vamos a meter de lleno en una entrevista, en una nota que veníamos buscando hace mucho tiempo. Venimos detrás de él hace bastante tiempo y lo pudimos conseguir. La verdad nos da placer, es un honor, nosotros que hacemos el show de la selección, entrevistar a tremenda figura, y estoy hablando de nada más y nada menos que de César Luis Menotti. Hola César, ¿cómo te va? El gusto de saludarte, Rubén Gómez es mi nombre. Te quiero preguntar, para comenzar la nota, aquello que fue el Mundial 78, quiero que me digas cuáles fueron las virtudes del equipo, de ese equipo para ser campeón del mundo por primera vez. Importante de ese equipo es la absoluta convicción de que el fútbol solamente puede generar éxitos o generar competencia a favor de los equipos. El brillo y por ahí la eficacia la generan individualmente algunos jugadores, pero sin el sostén colectivo y el ensayo permanente de los futbolistas no hay jugador que lo salve a un equipo. Así que ese era el bastión de ese equipo. Era un equipo que parece tan fácil como si yo diría Osvaldo Pugliese era una orquesta. Suena casi fácil. Ahora era muy difícil tener una orquesta como la de Osvaldo Pugliese. ¿Cómo le va, César? Muy buenas tardes. Agustín de Lluís lo saluda. Y yo lo que quiero saber es cuál le parece que es la influencia del técnico dentro de un equipo, porque es algo que siempre está en discusión en cuanto a cuánto representa de los jugadores, de la decisión que tienen dentro de la cancha por ellos mismos y cuánto les puede aportar el técnico. Es una vocación, es una vocación de compromiso, de ayudar a los futbolistas que crecen. Un jugador de primera división es un buen jugador de fútbol, no hay ninguna duda. Nadie llega a primera división si no es un buen jugador de fútbol. Después puede ser un muy buen jugador de fútbol. Después puede ser un extraordinario jugador de fútbol. Y después puede ser un mágico futbolista. En esa etapa que va viviendo, el entrenador tiene muchísimas importancias. El azar, como siempre, como en la vida de los hombres, también tiene importancia. Pero el entrenador tiene muchísimas importancias. Entonces uno sueña con que le den un futbolista que tiene de 10 virtudes, tiene 6 y cuando lo devolvés que tenga 7 y si tiene 4 errores que tenga 3 y será tarea cumplida y estará preparado para jugar con cualquier otro entrenador porque entendió el juego, conoce la cancha, conoce los espacios y lo primero que aprende un futbolista es que el fútbol es tiempo, espacio y engaño. Defender, recuperar, gestar y definir. Ahí prepara el entrenador y ahí crece el entrenador con su futbolista. Y hay una sola cosa que te lleva y te acompaña hasta la muerte. Si haces lo que querés y te comprometés con lo que haces, que es el aprendizaje. Aquel que cree que ya aprendió todo es el primero que no aprendió nada. En la historia del fútbol, entre futbolistas, compañeros, música de tango, todo lo que se pueda escuchar eh, como conjunto, como equipo, asociará siempre a la inteligencia de un entrenador, porque el fútbol es eso. Es una orquesta que está hostigada a veces por el enemigo para no dejarlo brillar, pero es sana la competencia y siempre los que juegan bien le dan un lujo esencial
a la fiesta del fútbol. Estamos hablando con César Luis Menotti acá en el aire del show de la selección. César, ¿usted cómo ve la nueva conformación de la AFA y su posición de que no se vuelva a la actualidad hasta que todo el país esté en fase 4? ¿Qué opina de las declaraciones de Gallardo contra esa decisión comunicada por Chiquitapia? El fútbol argentino ha manejado desde su conducción una apertura en un comité ejecutivo donde están importantes representantes de la política argentina. El presidente es Tapia, pero también está Tinelli, pero también está Donofrio, pero también está Boca. Es decir, hay una intención de un debate serio y profundo que cuando está relacionado con el fútbol uno puede intervenir. Ahora, cuando lo que ocurre a través de... Yo estoy en contradicciones con lo que dijo Gallardo, es decir, si River tiene no sé, 10 médicos, tiene un presidente que integra el comité ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino y tiene un entrenador con el prestigio suficiente para hablar de protocolo. Es decir, esto no es un tema que lo deciden los entrenadores porque estamos incapacitados para dar este tipo de opiniones. Acá está la ciencia, la salud, hay un montón de valores que nosotros podemos acompañar. Estamos obligados a acompañar las decisiones que tocan aquellos que están cuidando la salud de los argentinos. Y esto no hay una medida, no hay un tiempo, son todas sorpresas y no sé lo que va a pasar mañana o pasado. Por eso porque entrenar, la palabra entrenar que utilizó Gallardo me parece ¿qué es entrenar? Si entrenar es ir a correr dos personas y otras dos y hacer lo que aparentemente está permitido, no creo que a esta altura de la relación de Gallardo, que es un buen entrenador con sus jugadores, necesita un buen estado de salud, sí, pero el entrenamiento, por lo que yo escucho, solamente se podrá lograr cuando se sienten los científicos, no nosotros. No tenemos ninguna autoridad, ni yo, ni Gallardo, ni ningún entrenador, porque el Estado está presente y el Estado es el que tiene que decidir, y después de profundos estudios, si se puede entrenar y cómo se puede entrenar. Ahora, eso de entrenar de dos, entrenar de tres, yo más que nada de eso le diría que es un mantenimiento. En el fútbol, el entreno más importante que hay son los ensayos, y los ensayos es la participación de todo el equipo, donde se arman sociedades, donde se discuten relevos, donde se discute la formación de un equipo. Y eso exige la convivencia del plantel, de todos los planteles. Así que, insisto, no es un tema contra Gallardo, pero me parece que tendríamos que tener una decisión clara y contundente de qué es lo que se puede hacer. Y por lo que escucho y por lo que viene, me da la impresión de que es imposible juntar a 30 jugadores a entrenar en un campo de juego. En la Argentina hoy no hago salir una verdad absoluta, digo lo que escucho de los científicos, del ministro de Salud, y tenemos que estar atentos. Un mes más, un mes menos, no va a resolver el problema de la eliminación de esta pandemia. Hay que ser muy prudente y los entrenadores tenemos que estar a las expectativas de las exigencias a los médicos y a los científicos que nos den la posibilidad de poder entrenar. Esto es así. Esto no es un pedido de Gallardo, de Menotti o de Tapia. Acá tiene que haber una responsabilidad seria y profunda de los científicos argentinos. Nada más. ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Víctor Santander es mi nombre. Y quería consultarle a usted desde su costado, cómo puede ver afectada la realidad del día a día en un fútbol argentino que ya tenía visitantes a cuentagotas
y hoy va a atravesar una actualidad con una pandemia de por medio y el menor contacto posible entre sus protagonistas. Quería saber su opinión al respecto sobre eso. El fútbol argentino está ligado a una relación afectiva del futbolista con la gente que es impresionante y que es diferente a todos los lugares del mundo. No se puede ni comparar lo que ha significado en la historia del fútbol argentino esa relación entre la pelota, el jugador y el hincha. Ahora, lo único que yo veo de la AFA es una institución que hoy es abierta, no tiene compromisos dictatoriales como en otra época y que por ahí respondía a otros factores que no tenían nada que ver con el fútbol. Hay un fútbol del interior organizado que puede hacerse escuchar, hay presidentes respetados que manejan el comité ejecutivo, hay un presidente abierto a escuchar, hay un vicepresidente ahora con Tinelli, que está metido en el fútbol de San Lorenzo, que también tiene muchos compromisos y tiene que participar. Es decir, tenemos un montón de valores, tenemos una cantidad de entrenadores que son de una lealtad al juego y al fútbol, con la experiencia de haber convivido con la pelota desde que nacieron. Yo soy optimista. Ahora, claro, si el enemigo es un equipo de fútbol, estoy feliz. Ahora, si el enemigo es una pandemia, que es un virus que no lo podemos manejar, yo no podría dar ninguna otra opinión que llamar al ministro, ¿no? Al ministro, porque no hay que mentir, no hay que decir, entrenar en fútbol no es lo mismo que entrenar carreras. El fútbol necesita un montón de otros valores para entrenar: freno, arranque, roce, choque. Son muchas, es totalmente diferente. Entonces hay que ser prudente. Se bañan 30 jugadores en un lugar. Yo no sé nada de medicina, pero lo único que pido es que tengamos prudencia para opinar, y si estamos muy interesados, como lo estoy yo, tratemos de reunirnos con los médicos, con los infectólogos, con la gente que conoce esto. No empecemos los periodistas a opinar si se pueden correr de 2, correr de 3, porque correr de 3 corro yo en el departamento. En mi departamento corro de 3, y si voy a la plaza de la esquina corro de 1, y todos sabemos que el fútbol lo que necesita es otra cosa. No necesita entrenar, necesita ensayar. Eso es lo que necesita, que son dos cosas diferentes. Cuando empieza el campeonato necesita entrenar, cuando se pone bien y cuando ya van muchos partidos, lo que necesita es ensayar todos los días diferentes cosas para sorprender, para entender. Así que a mí me parece que tenemos que estar más cautos, y bienvenido sea aquellos que se junten, son clubes importantes, que tienen muchas actividades, tienen estadios maravillosos, construidos con el esfuerzo de su público, tienen respaldo de institucional y además científico, y a mí me parece que el protocolo no lo arma AFA, lo arman los médicos de AFA, lo deberían y lo están armando los médicos de AFA, los médicos de River, los médicos de Boca, los médicos del Estado sobre todo, porque no son solamente jugadores, hay choferes, hay baños, toallas, hay millones de cosas en un partido de fútbol. Y además el fútbol sin público es otra mentira que no pertenece al fútbol, que hay que hacerlo porque son profesionales y la televisión lo pide. A mí me da vergüenza ver cuando le ponen sonido. No me lo imagino al polaco Goyeneche cantando en el Colón y sentado en las butacas muñequitos. No me lo imagino, y mucho menos sentado como un muñequito. César, me meto en los primeros tiempos de usted como entrenador. ¿Qué recuerdo tiene de esos comienzos?
¿Y cómo veía la selección argentina en esa etapa del 70, en la década del 70, antes de su llegada, que terminó siendo un poco la refundación del equipo nacional? Como entrenador, creo que hay características de futbolista que nacen con el sueño de ser entrenador y lo van practicando desde que juegan, porque se llenan de rebeldías y además tienen la suerte de estar acompañado con maestros. Fui entrenador porque sí, así lo decidí, no me podía ir del fútbol y me tocó vivir en Brasil la década del 70. Cuando yo vi algunos partidos de Argentina acá, dije que no nos clasificábamos, porque venía de un fútbol donde estaban los más grandes jugadores de los que yo vi en una etapa en la vida del fútbol. Los Rivelinos, los Pelé, los Mourinho, los Gerson. Bueno, Rivellino, que era un pibe, pero futbolista excepcional, un gran equipo. Y nosotros estábamos viviendo en muchas confusiones que duraron bastante tiempo. Había en la Argentina una impronta de una modificación, porque algunos fracasos eh, no nos permitían ningún optimismo. Nadie acompañaba a la selección y bueno, pero pasó que en el 74 no nos va bien, porque no hicimos las cosas bien, quedamos fuera del 70, mal el 74 y me toca ganar el campeonato de Huracán en el 73 con un muy buen equipo de futbolistas brillantes, como Houseman, Brindisi uno de los futbolistas más importante en ese lugar de la cancha de la historia del fútbol argentino, jugadores para estar en Madrid. Bueno, y Babington, y La Rosa, y Fatiga Russo, teníamos un gran equipo que nos permite ser campeón y eso me abre las puertas para poder ir a la selección, pero ya con una propuesta seria. A ver si lo tenemos. César. César. No, me parece que no, me parece que se cortó, quizás se quedó sin batería, o quizás puede ser un tema de señal, bueno, o alguna otra cosa, pero vamos a ver si podemos. ¿Se cortó? Sí, se cortó, me avisan acá desde la producción. Estábamos hablando con César Luis Menotti acá en el aire del show de la selección, dejando temas importantes, hablando sobre Gallardo, saliendo al cruce, contradiciéndolo y bueno, también hablando de su historia deportiva, de su trayectoria con aquel logro de Argentina 78 y él bajo la conducción técnica. Vamos a ver si podemos restablecer esta jugosa nota, esta importante nota que tenemos con César Luis Menotti en el aire del show de la selección. A ver si mientras nos acomodamos, le pido al operador una pausa, escuchamos a algunos anunciantes, escuchamos auspiciantes y después volvemos a ver si podemos restablecer con César Luis Menotti, nada más y nada menos, acá con nosotros en el show de la selección.